Vuelven las bestias sacróseas. En el anterior abismo, cuando nos enteramos de la noticia del Inquisidor y 2 heraldos Electro, creo que muchos pensamos, vale, ¿qué falta en este abismo para que sea más complicado? Y efectivamente, Coppelius y Coppelia en la sala contraria de la 12-2 podría hacerlo complicado, más acabó siendo concretamente este abismo, que todavía le faltan 2 días desde que veáis este vídeo para resetear, un buen abismo. Creo que la gente lo considera algo sencillo, ya que todos nos hemos dado cuenta de que el escudo del Inquisidor está sumamente nerfeado. No es lo mismo bajar el escudo crío con una ulti y una elemental de Bennett que aquel Inquisidor de 3 escudos del abismo, creo que era la 3.6, que tardabas 2 horas en bajar cada uno de los escudos y tenías que aprovechar muy bien las aperturas de daño. Pues creo que después de ese abismo todos pensamos, bueno, si hemos podido superar esto porque ahora existen Arlequino, Nubilet, Furina, equipos más poderosos, no es un abismo tan complicado, pero ¿qué podría faltar para hacerlo más complicado? Damas y caballeros, regresan las bestias sacróseas. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con un abismo muy fácil. Sí. Vienen las bestias sacróseas, pero va a ser muy fácil. Este es el abismo de la 4.7, como he dicho antes, que resetea en 2 días, desde que veáis este vídeo para que os preparéis. Recordad, como siempre, que habrá un vídeo posterior a este y seguramente el día del reset del abismo, que además es el último reset que resetea cada 15 días y además a partir de ahí resetea cada un mes, porque dentro de 15 días del 16 de junio, básicamente el día 1 de julio, va a arrancar el nuevo abismo Teatro Imaginario de la versión 4.7. Pero es que además, dentro de 2 días, cuando resete este abismo que veréis por aquí, no solo es el último abismo que reseteará cada 15 días y después cada un mes, sino que es el cumple de Venti. Y también es el cumple de este servidor. Parte de las bromas de que Phil es el CEO es que el primer personaje promocional de Venti, o sea, de Genshin Impact, que es Venti, comparte cumpleaños conmigo. Así que, bueno, el abismo de la 4.7 está raro y sabéis que me encanta el tema de los abismos, pero las coincidencias siempre son un poco raras porque yo soy de los que no creen coincidencias. Así que, primera mitad, básicamente un montón de oleadas y heraldos de escudo Piro, además de varias combinaciones de enemigos nunca antes vistas en los abismos. En la primera mitad hay 3 triangulitos de los normales, que a día de hoy con muchos equipos caen bastante rápido, un guardián de las ruinas normal de 500.000 de vida, que a día de hoy con enemigos de 1 millón es pan comido, antes eran complicados los guardianes de las ruinas, luego 2 dragones, pero no el dragón boss de las ruinas grandes, sino 2 dragones de los que son también enemigos entre comillas normales, que si llevas un arquero y los golpeas en las alas caen rápido, pero también si tienes alguna clase de nuke o burst, puedes matarlos antes de que se levanten suficiente como para que no puedas golpearlos. Y 2 eremitas. Empezamos fuerte. La segunda mitad lo que va a haber es 2 magos del abismo Piro con escudo Piro, con lo cual en la segunda mitad ya te están exigiendo hidro, más un Samachur dendro, más 2 heraldos de escudo Piro, más 2 husk de los que si llevas escudo te pegan, te roban el escudo y ya verás tú qué divertido y qué gracioso. ¿Por qué ocurre esto? Porque en la primera mitad, como podéis comprobar después, se puede ver muy fácil porque está el Oni y luego está el triángulo. Recordemos que el triángulo es relativamente sencillo, sobre todo si llevas electro o reacciones de electro con dendro, principalmente porque explota, se cae y te lo bajas de una rotación. Es muy fácil de esta manera el triángulo. ¿Por qué te exigen tanto piro abajo? Fácil. Tanto hidro abajo, fácil, porque a lo mejor arriba quieres jugar como llega Clorinde en el banner, pero también se podrá jugar Raiden o Sino. Te van a exigir seguramente pues algún equipo de Hyperloom convencional, gallo para algoritmo. Y claro, si ya llevas un hidro para el Hyperbloom, a lo mejor necesitas un hidro abajo. Y realmente Shinkyu aplica muy bien, pero Furina no aplica tan bien. Entonces es como una especie de exigencia de juégate hidro arriba y juégate hidro abajo. Y entonces, como va a venir Furina en la segunda mitad de esta versión, en la primera sabemos que llegan Alhaitham y Clorinde, para que juegues Alhaitham y o Clorinde aquí en la primera mitad. Pues básicamente es para exigirte llevar más hidros. Se nota mucho, para que arriba juegues un Hyperbloom, el cual tienes que llevar un hidro o 2, pero que también abajo te digan, ah, sí, lleva mucho hidro. Incluso sería muy recomendable llevar abajo 2 hidros.
nueva limitación, ya que si llevas 2 hidros abajo, la gente cuando hay 2 hidros piensa, vale, 2 hidros pues jutao doble hidro, ¿no? No, porque como veis en la 12-2 y 12-3 segunda mitad hay una cantidad de enemigos sin sentido que jutao es sobre todo unitarget. Entonces, quizá un arlequino o doble hidro, bueno, pero una jutao, olvídate. Abajo jutao con la cantidad de enemigos que hay no tiene sentido. Con lo cual, arriba te están exigiendo un Hyper Bloom y abajo te están exigiendo seguramente un doble hidro con Anemo. Es decir, quizá un monohidro con Nubilet y Kazuha para juntar. Quizá pues equipos de doble hidro, pero no de jutao, sino de arlequino que pega mejor en área. Es decir, como veis, es otro abismo muy, muy enfocado en venderte cosas del banner. Normal. Entonces, para acabar la primera mitad, la considero complicada con los magos. Si vais un Nubilet abajo y un Hyper Bloom arriba, entonces muy bien. Vamos a la 12-2. 12-2, el Oni. Oni de 1,5 millones. Básicamente el único problema que tiene el Oni es que al bajarle el 35% de la vida, tiene una fase de inmunidad que os hace perder el tiempo. ¿Esto es algo complicado? No, ya lo conocéis el Oni realmente y es muy fácil. Creo que de hecho con la evolución del juego a día de hoy el Oni va a ser un descanso y un regalo. 12-2, segunda mitad. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Os acordáis que os dije que estos te roban escudo y se lo ponen ellos? Pues bien, por si acaso no ha quedado claro que no quieren que lleves ninguna clase de escudo, te ponen a los lobos que te meten sangrado, te meten dots de daño que aunque lleves un escudo vas a seguir perdiendo vida. Es decir, está hecho para que no lleves escudo en la segunda mitad. Claramente. Aparte va a haber los 2 samuráis que ahora mismo también están en el abismo, que si matas a uno el otro se cura, con lo cual hay que matarlos a la vez, tienen 500.000 cada uno. Va a haber, como veis, bastantes robots de Fontaine, seguramente. Además hay como veis 1, 2, 3, 4 waves distintas, al igual que aquí 1, 2 y 3 waves. 1, 2 y 3 waves. Con lo cual, esto de que haya 4 waves os va a recordar seguramente al abismo actual 12-3, primera mitad. Disculpas. Salud para el algoritmo en los comentarios. Va a haber básicamente 4 oleadas de enemigos uno detrás de otro, como actualmente lo hay en el piso 12-3 primera mitad, que os puede recordar. ¿Esto para qué es? Para contraposición del Oni, que va a explotar muy rápido y os va a dejar mucho tiempo, aquí aunque tengáis mucho daño, sepáis coordinar bien ese daño y tengáis que ir destrozando las waves poco a poco. Como veis, ya no están exigiendo mucho y como digo, abajo es hidro principalmente, Anemo para juntar y no llevar escudos. ¿Por qué te están haciendo este problema del hash que roba escudo y el lobo que te mete dot aunque lleves escudo? Porque en el 12-3 están las bestias acróseas y concretamente están la de Pyro y la de Electro, aunque las waves están separadas y pone que en la wave 2 viene la de Pyro con los caballitos de mar de Fontaine, que creo que te pegan Electro y tienen escudo Electro, con lo cual te van a sobrecargar. Por suerte no han puesto las bestias acróseas de Electro con Pyro juntas, como veis están en waves distintas, porque si hubiesen estado juntas, aparte de sobrecargarte, literalmente te one-shotean. Literalmente te one-shotean, o sea, te mandan a volar con Diosito. Pero, como veis, está muy definida la mecánica. 12-3 y básicamente es la sala final. El triángulo, que el triángulo sabéis que literalmente si le pegas con Dendro más Electro, es decir, Clorinde con Agida o Alheizam con algún equipo de Hyper Bloom normal, personajes del banner además, va a ser un regalo literalmente en cuanto la primera vez que se haga invisible, si lo marcas con Agida, como se va a ver la flor, le pegas con Electro para que salte la reacción de Quicken, se cae al suelo y te ahorras 80.000 fases y en el suelo no hace nada, literalmente. Es free, es un dummy, le pegas y adiós. Pero la 12-3 segunda mitad, si vas con Nubilet quizás iba a ser fácil, tiene pinta de que juegas Clorinde o Alheizam o Sino o Raiden arriba y abajo juegas un equipo de Nubilet Kazuha para juntar y lo tienes hecho. El modo fácil va a ser ese. Luego habrá más combinaciones de equipos que los primeros días pues testeemos y veamos lo fácil que son, y como siempre hago, al igual que el anterior, os enseñaré a pasarlo full personajes de 4 estrellas con la mayoría de armas de 4 estrellas. Pero por último 12-3, primera wave, Fatu y Pyro de los que disparan, Fatu y Pyro de los que se vuelven invisibles. Este se pone escudo Pyro para que lleves un hidro, por si no ha quedado claro. Segunda oleada, caballitos de mar de escudo Electro, que estos con el hidro no bajan tan rápido, habrá que llevar algún elemento extra aparte del hidro. Y la bestia sacrósea de Pyro, que te sobrecargarán entre ellos. Y este es el pájaro, que además tiene fases donde vuela y tal, y hasta que no cae para pegarte es más complicado pegarle. Pero con algún equipo de daño dirigido o el daño dirigido de Hielano, las bestias o los bichitos de Furina, sí le golpeas dirigidamente. Y la tercera oleada son pues un escorpión Electro, que lo recordaréis todos, con
los cangrejos de Fontaine de escudo piro. Otro escudo piro más para recordarnos que llevemos hidro. Así que como podéis ver, muy sesgado el abismo a Furina, que llega en el banner, Siegewine, que es hidro y llega en el banner, al Heizam y Clorinde en la primera mitad, pero en resumen, eso sí, derivados de llevar equipos de Hyperloom principalmente arriba, ya sea con Raiden, Sino, cualquier combinación con Cookie triple maestría, al Heizam y Clorinde por supuesto, y abajo mucho hidro y anemo para juntar. Mucho hidro porque hay muchos escudos piro, no hay que llevar escudo en la segunda mitad y estos son simplemente las delimitaciones que nos enseña el abismo. Cuando salga, como digo, os enseñaré mucho más. Recordar por último también que esto es la última actualización de la beta que ya va a cerrar o ya cerró, pero siempre está dispuesto a cambios y cuando salga el abismo a lo mejor rotan una sala, cambian un enemigo, meten más enemigos, no lo sé, pueden pasar muchas cosas. Un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Sobre todo esto va a estar súper increíble porque es mi cumple. Estamos de mini extensible, además ahora que resetea el abismo y resetea el día de mi cumple. Estamos preparando todo para el evento de julio que os expliqué, todo el evento presencial, físico, entonces estoy como tratando de hacer mucho stream porque esos días podré hacer menos porque estaré en otro sitio fuera de mi casa, pero me van a habilitar un setup para poder hacer stream desde el evento y todo lo demás. Y en directo va a ser una salvajada porque seguramente esté sorteando pues clorindes y furinas para la gente, así que invitadísimos todos. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Como digo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar, ver el vídeo y el canal, gracias por todo, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.